Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su amor y su misericordia. Pedimos perdón por toda ofensa, toda falta cometida, pero suplicamos en esta hora, Señor, esa unción de su presencia, esa gracia derramada sobre nuestras vidas, que nos permita, Señor, aprender cada día más de su palabra, entender los motivos, las razones del por qué debemos hacer un esfuerzo para ir más allá que el común de la gente y poder verdaderamente constituirnos en siervos de tu obra, Señor. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, puede tomar asiento. ¿Sabía usted que en esta y en todas las iglesias tenemos crisis de servidores? No hay servidores. Nosotros como organización, como iglesia, pues somos una iglesia que trata de cubrir todas las áreas necesarias para un buen desarrollo de la liturgia, es decir, un buen desarrollo del culto, para que usted pueda estar cómodamente acá, sentadito, para que usted desde que viene a la iglesia haya alguien que lo reciba, que lo asista para parquear su vehículo, que le indique dónde va a dejar a sus niños, ¿verdad? Para que también ellos puedan estar aprendiendo de Dios acorde a sus edades en una escuela bíblica especialmente diseñada para que ellos también conozcan de Dios a su nivel, ¿verdad? También pues sea el ministerio que se encarga de que todo esté limpio, los hermanos que le reciben y le indican dónde sentarse. Entonces todo eso no crea que hay en todas las iglesias, ¿verdad? Dios ha sido misericordioso y nos permitió a nosotros como organización pues marcar una diferencia y tratar de llevar un orden que permita hacer más agradable y más cómodo el venir a adorar a Dios. Pero no se le olvide que es a eso a lo que venimos, a adorar. Cuando venimos a la iglesia, venimos porque creemos que Él es digno de toda adoración. Entonces usted desde que se está disponiendo a venir, desde que escoge la ropa que se va a poner, usted lo hace con un deseo de adoración. Porque usted no viene a la cancha, usted no viene a la playa, usted viene a la casa de Dios, a honrar y a adorar a su Dios. Entonces, cuando ya usted o cuando ya nosotros vamos creciendo un poco más en la fe, en nuestra vida espiritual, nace aquella inquietud de no solamente disfrutar del orden que hay en la casa de Dios, o de los beneficios que hay en la organización de la casa de Dios, sino también de ser parte de ese orden, de ser parte de esa organización. En otras palabras, de ponernos también nosotros a servir a los otros que son más nuevos, de ser parte de todo este mecanismo, ¿verdad?, de adoración a un Dios vivo. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. Y dice el versículo 14 que el reino de los cielos es como, aquí vamos a una comparación, como un hombre, dice, que yéndose lejos llamó a quién, hermanos, a su siervo. ¿Habrá algún siervo de Dios esta tarde en la iglesia? ¿Sí? ¿Es usted un siervo de Dios? Quiero decirle algo, Dios lo compró con la sangre preciosa de su Hijo para que usted le amara y le sirviera por sobre todas las cosas. Es decir, que todos somos llamados a ser siervos de Dios. Y un siervo es un siervo porque sirve. Porque cuando un siervo no sirve, entonces no sirve, ¿verdad? Y nuestro pastor siempre nos decía que el que no sirve, no sirve. Entonces, si nosotros somos siervos, ¿qué debemos hacer? Ponernos a servir. Fíjese que hace muchísimos años, yo antes de estudiar Derecho, entré a la Facultad de Medicina y había uno de tantos profesores, ¿verdad?, catedráticos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, que eran yuquísimas. Y entonces recuerdo que una vez agarraron a una compañera a hacerle preguntas y la hizo triza, ¿verdad?, en cuanto al laboratorio, a la pregunta que les estaban haciendo.
Entonces vino y le dice, saque su cédula, porque entonces eran cédulas, ¿verdad? Saque la cédula, donde dice profesión o oficio, ¿qué dice en su cédula? Y dice la cipota, estudiante. Entonces ponete a estudiar, bicharagana. Le pegó una gran trapeada, ¿verdad? Porque el estudiante, ¿qué hace? Estudia. El empleado, ¿qué hace? Trabaja. Y el siervo de Dios sirve, ¿verdad? Así que vuelva a ver al que está a la par suya y dígale, póngase a servir, hermano. Póngase a servir. Porque mire, en esta vida nosotros o servimos para la obra del Señor o somos piedra de tropiezo. ¿De qué quiere servir? ¿Quiere servir como un pilar de la obra de Dios o quiere servir de tropiezo para otros, hermano? No hay términos medios, ¿verdad? Porque si usted ve en una construcción todos los ladrillos, el hierro y todo lo que se está levantando, ¿verdad? Lleva el objetivo de juntarlo y edificar. Pero cuando algo no se va a utilizar para edificar, ¿qué hace en medio del camino? Estorba, ¿verdad? Entonces sirve de tropiezo. Así que quiero dejarle bien claro, número uno, de que nadie está fuera del llamado de Dios para servirle. Porque servir es una forma de adorar a Dios. Y ya se lo voy a mostrar con la Biblia. Entonces dice que es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué cosa, hermano? Sus bienes. Mire, ¿quiénes son los depositarios de todas las bendiciones de Dios? Somos usted y yo. Somos nosotros. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal está llamado a usufructuar, a aprovechar cada una de las promesas de este precioso libro. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas para su vida en esta Biblia, hermano? ¿Sí? Entonces, usted es el acreedor de esas promesas. Usted es a quien Dios entregó todos sus bienes. Primeramente, la obra que Cristo vino a realizar. ¿Y cuál es la obra que Cristo vino a realizar? Vino a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, cuando hablamos de que Dios nos entregó sus bienes, por favor entienda que no solo se trata que Dios le va a dar pisto, o le va a dar casa, o le va a dar carro, o le va a dar marido, o una mujer. No, hermano, lo primero que Dios le entregó fue la comisión de ir y predicar el evangelio. ¿Qué significa el evangelio? Las buenas nuevas. Y buenas nuevas pueden ser desde el hecho que usted le traiga una cajita de pollo campero a su mujer, ¿verdad? Mira, mi amor, te traje un pollito, ¿verdad? Son buenas nuevas. Está mejor que le traiga eso a que le traiga a usted la factura de las cervezas que compró para chupar en la noche, ¿verdad? Entonces pueden ser buenas nuevas, pero no, nosotros no proclamamos cualquiera buenas nuevas. Nosotros proclamamos las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Entonces, la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, anótelo en su Biblia. Eso se reconoce teológicamente como la gran comisión. ¿Por qué? Es el primer encargo que Dios nos dejó a través de Jesucristo su Hijo. Cuando usted es una persona que trabaja para Dios, que trata, no digo que sea perfecto, pero que trata de cumplir con esa gran comisión, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Y mi amado hermano, quiero decirle una cosa, nadie paga los mejores salarios que Jesucristo. Y los mejores salarios no crea que son los que se contabilizan en billete. Claro que nos alegramos cuando hay un par de pesos en la bolsa, ¿verdad? Si el dinero no trae la felicidad, no tenerlo es peor, ¿verdad? Entonces, todo lleva un equilibrio, todo con moderación. Entonces la cosa es que usted sabe perfectamente que la bendición o el éxito en su vida viene de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para detonar esa bendición? ¿Qué estamos haciendo nosotros para comprometer a Dios? Yo quiero poner en su corazón que durante este 2016 usted comprometa a Dios para que Dios le conceda sus bendiciones, porque mire, hermano, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no nos puede quedar debiendo. Dios no puede hacerse el del ojo pacho cuando usted se esfuerza en trabajar para Él. Yo anoche recordaba o entendía lo que la Biblia quiere decir cuando dice que si no tenemos el corazón de un niño no podemos entrar al reino de los cielos. Yo estaba platicando con mis hijos, con el de en medio y la niña. Yo les decía, mira, fíjate que esto, si vos te fijas,
¿verdad? En la vida hay personas que les cuesta salir adelante, hay otros que son un poco más productivos. ¿Por qué creen ustedes que es esto? Y hablábamos ahí del esfuerzo, del orden en su vida, ¿verdad? Hay varios factores, pero nosotros los cristianos sabemos, como lo dice el proverbio de hoy. ¿Cuántos han leído el proverbio de este día? Proverbio capítulo 10, en el versículo 22 dice que solo Jehová da riqueza y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando usted es una persona metódica, responsable, trabajadora, ¿verdad? Y todo eso lo pone en las manos de Dios, amado hermano, usted prospera. Usted sale adelante. Usted va a conocer muchos cristianos en la vida que son excelentes personas, muy buenos amigos, muy honestos, muy dispuestos tal vez para estar en la iglesia, sirviendo, adorando, pero de pronto no detona la bendición. No logran. ¿Por qué? Porque hay una área que han descuidado, ¿verdad? ¿Cuál es? Descífrela usted con Dios. ¿Qué es lo que Dios le está puliendo, le está pidiendo? No lo sé, usted tiene que resolverlo, ¿verdad? Pero si usted si es una persona proactiva, usted es una persona que trata de agradar a Dios apartándose del pecado, usted es una persona que hace un esfuerzo adicional por servirle, hermanito, ¿y qué le queda a Dios más que bendecirnos, hombre? Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Pero fíjese bien, tenemos nosotros que entender que todas esas bendiciones ya fueron declaradas sobre nosotros. Hay muchos que quizás no ven su bendición porque en el último instante su fe se cae. Mano, ¿usted cree que esta semana va a resolver ese problema? ¿Quién sabe, pastor? Ya amarró la bendición. Ya usted solito la botó. En el Señor, usted tiene que acordarse que el reino de los cielos, los violentos lo arrebatan. Y no es que le va a meter una pescosada al que tiene a la par suya, ¿verdad? Sino que violentos en la fe. Violentos en la fe. Un día viene un hermanito y me dice, pastor, me dijo, le quiero regalar $1,000,000. Santo, dije yo, esas palabras suenan bonito. Y me traía un billetito así de juguete, tipo Monopolio, ¿verdad? De aquellos juegos de mesa, que era un billete de $1,000,000. Y había otro que estaba ahí sentado. Dijo, ese $1,000,000 es de broma, para vos, le dije yo. Recibo, hermano, deme ese billete, le dije, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque usted me lo dijo jugando, pero Dios puso esas palabras en sus labios. Señor, yo recibo esa palabra, ¿verdad? ¿Cuándo? No lo sé, pero mi Dios ya me regaló el primer $1,000,000. ¿Por qué? Créale a Dios, hombre. Que le regalen 100 pesos, ya ganó. Ya ganó. Pero si usted dice, ay Dios, yo si rifan una pescosada, esa sí me la saco, ya se la van a dar también, ¿verdad? Entonces usted tiene que detonar la fe, ¿verdad? Tenemos que entender que esto lleva un equilibrio, pero la Biblia dice, número 1, ¿verdad? Que el dueño que habló con su siervo, entonces hay que servir. Y número 2, que le entregó todos sus bienes, él ya nos los dio. ¿Cuándo se van a manifestar? Cuando usted y yo estemos preparados. Muchos de los que estamos aquí, si el Señor nos soltara toda la bendición, nos volvemos locos, agarramos zumba, algunos dejan el hogar, aleluya, ya no necesito este hombre, me voy con el piso. Entonces Dios sabe cómo nos lleva. Versículo 15 dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ponga atención, amado, conforme ¿a qué? A su capacidad. ¿Acaso no estamos todos llamados a ser bendecidos igualmente por Dios? Sí. Todos estamos aptos para ser bendecidos por Dios. Pero no todos tenemos la misma disposición en el corazón de honrar a Dios. No todos tenemos la misma capacidad de controlar nuestro temperamento. No todos tenemos la misma capacidad de administrar nuestro dinero. Hay personas que le regalan 10 pesitos y ¿qué? Agarrado, lo tiene. Y no, mire, mamá, présteme un peso, que no hay, hijo, no tengo. Y ahí en la caja fuerte tiene 10 bolas, capaz que 100, ¿verdad? Entonces, pero es una persona bien metódica. Ya vemos otros, ¿verdad? Que vamos botarata. Mira, yo lo estoy esperando que me den un pisto que me debe y vamos a ir a comer, o hija, ya te voy a invitar al pollo campero. Ni te han dado el pisto, ya te lo gastaste.
¿Me entiende? Entonces, de todo hay en la viña del Señor. Por eso es que Dios lleva así, medidito, dice, conforme a su capacidad. Pero lo que yo le quiero mostrar acá en este texto, no es de que usted ya esté como predestinado a recibir poco. No, ¿qué se necesita para subir de capacidad? ¿Qué se necesita para pasar al otro nivel? Yo le estaba haciendo una broma a mi hija y le digo, consíguete un elevador y súbete a mi nivel, le digo. Y aquella va como que le hacían cosquilla, ¿verdad? Y la gente a veces le gusta platicar así, no, que sea otro nivel, pastor. ¿Y por qué no sube, pues? ¿Ah? ¿Y por qué nos vamos a quedar siempre como estamos, pues? ¿Por qué no deja que el Señor ministre su pensamiento, le desempolve la mente y le diga por dónde es que está, para que usted pueda pasar de 2 talentos a 3 talentos, a 5 talentos? Y esta noche se lo va a decir. Esta noche se lo va a decir clarito. Ahora, le quiero aclarar que los talentos no está refiriéndose este texto a habilidades. ¿Verdad? ¿Y usted qué talento tiene? Yo puedo bailar, ¿verdad? Y todo feo, baila como que el resorte. Pero hay quienes piensan que es habilidades. ¿Verdad? Yo canto, pastor, ¿verdad? Y como que la chimoltrufia. Entonces no se trata de esos talentos, sino que era una moneda en la época bíblica, ¿verdad? Que tenía un peso determinado. Entonces, un talento, por decir algo, así como cuando salieron las suegras, ¿verdad? Pero la moneda, pues, ¿verdad? Porque todos querían a las suegras, pero de moneda, ¿verdad? De las otras, no, pues nadie. Mi suegra llegó, es tan fea que me espantó, no sé cómo es. Bueno, el asunto, fíjese que un día de esto le decía yo a un hermano, me encontré a un hermano que la suegra vive en Canadá. Y entonces estábamos platicando y le digo yo a la esposa de él, mire, y se va a venir su mamá, ¿verdad? Y me vuelve a ver el hermano, pero con una cara. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Que un día me saludó ahí en el Facebook y me estaba contando que como ya pues está bien señora y allá en Canadá es helado, ¿verdad? Entonces se va a venir para acá. ¿Vos ya hablaste con tu nana? Le digo. Brava, que le amargué todo el paseo. Fíjese. Agrio estaba porque va a venir la suegra a vivir con ellos. Entonces, pero bueno, el asunto es que el talento del que estamos hablando acá es visto. A uno Dios le dio $10,000, a otro Dios le dio $5,000, a otro Dios le dio $1,000. ¿Por qué? Por la capacidad que tenía para manejarlo. Porque si le da 10,000 al que puede manejar 1,000, se hace loco. Agarra zumbas, se le destraban los cables. Se cree Don Billuyo. Y ese es el gran problema de nosotros. Nos creemos Don Billuyo con unos 20 pesos en la bolsa. Y es una cosa tremenda. Entonces dice, vea por favor, versículo 16. El que había recibido 5, ¿qué hizo? Fue y negoció. Fue y negoció. ¿Y qué hizo? Ganó otros 5. Ganó otros 5. Ahí está la clave. Dios le va a dar lo que usted pueda trabajar. Pero yo quiero más. Cuando usted pueda manejar lo que Dios le ha dado, entonces Dios le va a dar más. ¿Cómo lo sabe, pastor? Ya vamos a llegar más adelante, ¿verdad? Cuando dice, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Sobre poco me has sido fiel. ¿Qué dice? Sobre mucho te pondré. No nos puede poner de un solo sobre mucho. No se puede. Mire, le hago un reto, y no es que esté hablando mal de mis consiervos, sino que para que nos hagamos una idea, vea todas las páginas de Facebook de los distintos tabernáculos. Usted va a ver un montón de pastores que no hay actividad donde no salgan. Y yo les digo aquí a los fotógrafos, ustedes mismos han visto, a mí a veces cuando ya está el sermón, no me gusta que estén tomando fotos, me incomoda, pero yo sé que no lo hacen de mala intención, pero no, es que no quiero que se me olvide que aquí el nombre que resplandece es Jesús nuestro Señor, ¿verdad? No somos nosotros, tiene que ser el nombre del Señor, bendito sea su nombre. Pero habemos pastores, ¿verdad?, que hasta nos tomamos la foto ahí de selfie y con media jeta y medio de lado y entonces, ¿por qué? Porque ya pensamos que nosotros somos el protagonista de este show, y este no es un show. Aquí el pastor no es protagonista, aquí el pastor es el cholero de todos ustedes, porque ese es el concepto de servir. El pastor general nos decía, miren, si ustedes vienen a servir, está bueno, que Dios los bendiga, está bonito,
Pero quieren hacerlo bien, conviértanse en choleros. El cholero no le importa que no se lo agradezcan, no le importa que no le dijeron, no lo saludaron, no le importa que no lo reconocieron, no le importa, porque él viene a cholerear. Ese es el concepto del siervo. Entonces, dice acá que él dio 5 talentos y el buen siervo se puso a trabajar los talentos. Vaya conmigo, por favor, Mateo 6:10. Mateo 6:10. No me pierda el texto en el que estamos estudiando, pero búsqueme Mateo 6:10. Dice, aquí hay un error de dedo. No es ese. Es la computadora, hermano. Regrésese a donde estábamos entonces. Decíamos, vea el 17 mejor. Así mismo dice, el que había recibido 2 talentos ganó ¿cuántos? ¿Está conmigo? Versículo 17, de regreso. ¿Sí? El que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. ¿Por qué? Porque Dios no le va a exigir a usted más de lo que usted le puede dar. Usted le dice, Señor, yo te quiero servir. No tenga miedo a hacer pactos con Dios. Ponerse a trabajar para el Señor. Porque de eso se trata el constituirse en un siervo. De que usted diga, mire, aquí vengo. ¿En qué puedo servir? Dice que cuando yo comencé a servir allá en la iglesia central, yo fui a preguntar, ¿verdad? Y me dijo el encargado, ¿en qué quiere servirme? En lo que la gente no quiere hacer, le dije. Si es de ir a lavar los baños, yo quiero ir. Si es de ir a barrer allá donde esté más sucio, ahí quiero ir yo. Y me dijo el pastor, no, me dijo, ya hay personal encargado de eso. No quisiera ser consejero, ¿verdad? Estar sentado ahí en el culto de traje, con su plaquita aquí, ¿verdad? Consejero. No, le digo, no, yo no quiero de eso. Yo quiero hacer lo que la gente no quiere hacer. ¿No le gustaría ser, me dijo, diácono? No, le digo, yo estaba empezando. Ya, yo sabía que eso era un privilegio, pero de entrada, ¿cómo? No va a ser. Y fíjense que hay personas que se le acercan a uno y le dicen, pastor, quiero ponerme a sus órdenes cuando necesite algún diácono. Yo quiero servir de diácono. Y uno dice, puchica, tienen valor, ¿verdad? Porque todos los que usted ve que se han escogido diácono, no lo pidieron ellos, sino que uno ve sus cualidades, principalmente el hecho de que sean serviciales, ¿verdad? Y uno le dice, mira hermano, quisiera usted trabajar con el cuerpo de diácono. Entonces algunos dicen, puchica, déjeme pensarlo, les da miedo pensar que van a poder con esa camiseta, sienten que les va a quedar muy grande. Entonces, ¿por qué? Por la humildad de su corazón. Pero Dios es el que le da la capacidad. Dios no le va a poner una carga que usted no pueda llevar. Entonces no tenga miedo a aceptar. Cuando le digan, mire, no quiere servir en acomodación, no quiere servir en escuela bíblica. Usted me pregunta a mí, pastor, ¿en qué áreas necesitan servidores? En todas, hermano. 17 años han pasado prácticamente y en esta iglesia todavía hay hermanos que sirven en 2 o 3 ministerios. ¿Por qué? Porque no hay servidores. Porque no hay servidores. No todas las personas de la iglesia van a servir de forma interna, porque ya le voy a explicar que también hay otras maneras de servirle a Dios. Pero sí todos los que hemos recibido a Cristo estamos comprometidos en demostrar nuestra gratitud con Dios a través del servicio. Todavía dice el texto, ¿verdad? El que quiera ser grande, que se ponga a servir. Que se ponga a servir. ¿Por qué? Porque ese es lo que va a medir su crecimiento espiritual, su éxito. Cuando usted es una persona que trabaja lo que Dios le ha dado, Dios le va a dar más. ¿Cuántos queremos que Dios nos dé más en esta vida, hermano? Usted escuchó el testimonio de mi hermana Ceci el viernes. Es una mujer que cuando la conocimos acá en este lugar, yo acuérdese que no soy de aquí, ¿verdad? Vine acá en el año 99. En ese año le conocimos. A ella le habían diagnosticado 3 meses de vida. Ella fue por una apendicitis de emergencia al hospital, le hicieron una mala práctica y le cortaron mal el intestino, y ella tiene desde entonces, ¿verdad?, su intestino de fuera. Y ella pasa con esa dificultad durante toda su vida.
ha tenido a lo largo de estos 16, 17 años muchas crisis en los que ella cae, su salud se quebranta. Los médicos, el diagnóstico era que ella tenía cáncer desde hace 16, 17 años. Entonces hoy, esta vez que usted escuchó el testimonio, ha sido quizás la crisis más dura que ella había tenido. Pero lástima que el tiempo no nos daba, porque yo hubiera querido que ella les contara cómo es que ella le ha sacado 16 años de vida al Señor. Ella andó un cuadernito y ella dijo: Señor, mientras tú me concedas vida, yo voy a ganar almas para ti, yo voy a servir. Y ella, desde en aquel entonces, además de ganar almas, siempre venía a barrer, venía a estar acá bien involucrada en la iglesia. Pero las almas, ella me decía siempre, cada año: pastor, yo al final de año le hago la cuenta al Señor. Mira, Señor, tantas almas te he ganado. Y ella nunca hemos tenido que andarle diciendo: vaya a ganar almas, vaya a ganar almas. Ella sabía que en su servicio a Dios habían años de vida. Y entonces esa parte es de entender la remuneración que hay cuando usted se pone a servirle a Dios. No hay, por eso es que en antaño hemos hecho nosotros así como obligatorio que todo el que quiera servir en esta iglesia vaya a ganar almas. Porque solo póngase a pensar, hermanito, ocupemos un poquito la lógica. Yo le puedo servir a Dios en la puerta, en la escuela bíblica, pero ¿cuál es el principal encargo que nos dejó Jesús? Vaya pues, ahí me cuidan el parqueo. Así dice Mateo 28, 19 y 20. Allá hacen buenas pupusas en la cafetería. Vendan las Biblias para que los hermanos los bolseen un poquito. Así dijo el Señor. No, ¿verdad? Id y predicad el evangelio. Entonces, si usted no siente en su corazón, ¿cómo puedo saber yo si Dios quiere que yo me ponga el uniforme? Si a usted le llama la atención. Si usted dice: yo quisiera servir dando clases a los niños. Con solo que se le cruzó por la mente el yo quisiera, ya Dios le puso esa idea. Porque el que no lo ha llamado Dios para un ministerio, ni se le ocurre. Mire, yo recuerdo que cuando teníamos la exposición del Colegio de Teología, aquí hay varios hermanos que empezaron a estudiar teología y tiraron la toalla a medio camino. Por la misericordia de Dios todavía están en pie, pero ese volado es peligroso. El asunto es que viene y yo recuerdo que le decía a uno: mire, le digo, ¿y usted qué sintió al ver la exposición de teología? Porque cuando han hecho esas exposiciones, algunos de ustedes ya las han visto, se mandan, ¿verdad?, trozos de trabajos. Y yo les decía: mire, ¿y usted qué siente al ver esa exposición? Y saber que usted es parte de ese ministerio, y saber que de cobarde ha tirado la toalla. Y entonces me dicen: yo me siento mal, pastor, pero ya voy a poner en orden mi tiempo y ya voy a empezar. Y el mismo día yo le preguntaba a otro chabacán que anda por aquí, y entonces le decía: hey, miren, ¿y usted qué siente de ver lo que están haciendo el Colegio de Teología y saber que usted es parte de ese ministerio y saber que por cobarde ha tirado la toalla? Yo nada, jefe, yo no siento nada. Entonces ahí yo puedo ver, ¿verdad? Y no es reprochable. ¿Por qué? Porque no es llamado. Él no era llamado, a él lo metimos a la fuerza, porque a lo largo de estos 16, 17 años hemos estado así haciendo, ¿verdad?, comprobación y equivocándonos a ver qué nos funciona. Entonces hubo un tiempo que dijimos nosotros: para ser líder de ministerio tiene que estudiar teología. Allá iban el montón a meterse al Colegio de Teología, que no eran llamados, sino que el pastor los había embrocado en eso, ¿me entiende? Entonces ahí usted puede ver. Y a la primera oportunidad, cuando ya él les dijo: bueno, miren, esto vea que a las fuerzas no funciona, entonces no es obligatorio, pues vaya, ya en el momentito ya dejaban de ir a clase. Pero no les pesa, no les duele. Pero aquí hay varios. Sí, usted. Cada vez que viene y ve a los hermanos en acomodación, usted sabe que Dios lo llamó hace un mes, hace 6 meses, porque a usted le generó la inquietud. Usted sabe que Dios lo llamó a cuidar la escuela bíblica, a cuidar a los niños de cuna. En eso donde a usted le da cosquillita servir, ese es el llamado de Dios. Porque todos hemos sido llamados. Y hay algunos que no van a sentir esa cosquillita con el servicio interno de uniforme, ¿verdad? Pero todos hemos experimentado la necesidad de hablar de la salvación con otras personas, y a veces nos quedamos callados, fíjese. Todos, aquí no hay una sola persona
que no haya ido algún día en un bus y tal vez a la persona que iba a la par suya la vio enferma y usted quiso hablarle de Cristo, o en el lugar de trabajo o en el vecindario y usted quiso hablarle de Jesús y tal vez le dio pena porque usted decía, ¿yo qué voy a decir? Cuente lo que Cristo ha hecho con usted, cuente lo que Cristo Jesús le ha dado. Entonces cuando usted se reprime, cuando usted dice, no, yo mejor le voy a decir a un pastor que venga a hablar con él o con ella, entonces usted es como aquel al que le dieron un talento. Como eso es usted, porque dice, tuvo miedo y yo mejor fui y lo enterré. Y se nos olvida, sigamos leyendo acá, dice, vea por favor, versículo 17, asimismo el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había, dice, el que había recibido 1 cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. ¿De quién es el dinero? ¿Ah? De su señor. ¿De quién es el talento que usted ha recibido? De su señor. ¿Quién es su señor? ¿Es usted el soberano de su existencia? ¿O es usted un siervo de Dios? Porque si usted reconoce que la vida, que la fuerza, que la salud, que la familia, que los hijos, que el trabajo, que el negocio se lo han dado Dios, póngalos al servicio de Dios. Póngalos al servicio de Dios. Pastor, ayúdeme a orar por mi negocio. Hijo, yo con todo gusto, ¿verdad? Porque no quiero molestar a nadie. Pero ¿qué gana Dios con que tengas tu negocio? ¿Qué gana Dios? No le honras con tus diezmos y ofrendas. Al contrario, te quita el tiempo para venir a los cultos. Muchos de nosotros más cuenta le tendría a Dios que nos quitaran el negocio, que lo perdiéramos. Como aquel hermanito que le conté yo que una vez íbamos con un pastor y nos encontramos de frente un bus. Y entonces el hermano era el que iba manejando, pero él era el dueño del bus. Y le dice el pastor, no ha llegado al culto, hermano, como un mes tengo a no ver. Ay, pastor, porque ahí les agarra feo a algunos. Vamos que con uno es el trato. Y entonces le dijo, ya va a ver, pastor, le dijo, ya me va a quedar tiempo, le dijo, de ir al culto. Bien ha dicho, hermano, le dijo, ya le van a robar todas estas pavosadas, le dijo. Entonces, ¿por qué? Porque me dice todavía después el pastor, cuando él llegó a la iglesia, llegó con los brazos cruzados, llegó con un problema y le clamó a Dios y Dios lo ha prosperado y pudo hacerse de su primer bus y después del segundo y después del tercero y ahora está tan bendecido que ya no tiene tiempo para Dios. Mire qué bonito. Ya no tiene tiempo para Dios. Entonces, ¿qué le conviene a Dios con el negocio del hermano? Quitárselo de nuevo. No le puede dar 5 talentos, mucho menos le puede dar 10. ¿Por qué? No es capaz de manejarlo. No tiene la capacidad de manejarlos. A mí una de las cosas que me angustian es eso. Dios nos regaló un templo para 1000 personas, pero no nos va a dar 1000 mientras no podamos nosotros servirle a 300 personas que hay esta noche reunidas acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dios nos empezó a dar más pastores, ¿verdad? Para poder servirle. Algunos han recibido la visita de los pastores, ellos vienen, ellos me informan. Cuando hay un caso un poquito más delicado, ¿verdad? Tratamos de estar ahí. En muchos de esos casos no nos damos cuenta porque usted no nos dice nada. Entonces, pero déjenos servirle. ¿Por qué? Porque queremos que Dios engrandezca el ministerio. Queremos que Dios traiga más personas, más familias, que conozcan más de Cristo. Así es la dinámica de Dios. Y en ese crecimiento lo necesitamos a usted, para que se ponga a acomodar a los que vienen, para que se vaya a cuidar a los niños de escuela bíblica. Yo aquí he conocido hermanos que comenzaron a congregarse y en la primera semana ya están sirviendo. Excelente, amado. Excelente. A usted Dios le va a dar 5, 10, 20 talentos más, porque usted puso a trabajar los talentos. Pero otros dicen, esos van y los esconden. No le hablan a nadie de Cristo. ¿Sabe que hay hermanos? Y hay otros que, sigamos leyendo para tener fundamento. Mire lo que dice. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5.
diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice, hermanos? Sobre mucho te pondré. ¿Cuántos queremos que Dios nos ponga sobre mucho? Ahí está la clave. Ese 1, 2, 3 talentos que Dios le ha dado para el servicio de la obra de Dios. Para el servicio de la obra de Dios. Póngale amor. Trabájelo con entrega. Para que Dios lo haga ser prosperado aún más. Entonces dice, vea por favor, ¿cuál estamos? 19. ¿Cuál? 16. No, el otro va llegando ahorita. 21, va. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. ¿Y qué le dijo Dios? El primero me trajo 5. No, no le dijo eso, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Mire lo que dice. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1, le dijo: Señor, le dijo, te conocía que vos sos bravo, que ciegas cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero ¿a quiénes? A los banqueros. Esto yo se lo expliqué hace poco, hasta una hermanita se ganó una Biblia. Debías haberlo dado a los banqueros. Al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle el talento y désenlo ¿a quién? Al que tiene 10, pero el que tiene 10 le habían dado 5. Lo que pasa es que los puso a trabajar. Entonces al que le habían dado 1, hermanos, ¿usted cree que si le hubiera dicho al Señor: 1 me diste, 1 más te tengo, usted cree que Dios se lo hubiera enojado? No, no, porque le dio conforme a su capacidad. Pero le dijo: 1 me diste, no te tengo nada, vea, allá está tu talento todo tierroso, porque lo enterré. Entonces el Señor se enoja, porque al Señor no le gusta la gente cholluda. Al Señor no le gusta que nosotros, es que así le gusta al Señor, ¿verdad? Que sin comer, mire aquí, todo rotito me tiene la mujer. ¿Y por qué no se surce usted, maestro? No, al Señor no le gustan la gente nahuilona. Le gusta la gente que resuelve los problemas. Al Señor le gusta la gente que es chispa. Y fíjate que le voy a contar una cosa que el Señor me hizo entender hoy. Aquí tengo algunos de mis consiervos que me ponen los nervios de punta, porque yo quisiera que fueran más creativos. ¿Verdad? Pastor, mire, aquí traemos esto, ¿ve? Y entonces lo vamos a hacer así. Y yo le digo: mira, hermano, ¿y qué hay de nuevo? Pues así lo hicimos el año pasado y el año antepasado, y yo para eso los tengo, para que me ayuden a pensar, porque a mí no me da mucho el pensamiento. Entonces pensemos, pues 3 cabezas son mejores que una. Así, ¿verdad? Pues ya le voy a decir al hermano que pensemos. Y se van a pensar ellos, ¿verdad? Entonces, y me dijo el Señor: cálmate, no te enojes. Es que mira, Señor, esto es de los que entierran el talento. No, me dijo. No, me dijo, este no es de los que entierran el talento. ¿Por qué? Porque mira bien la palabra. Dice que si tenías miedo, que le hubieras puesto tu talento a los banqueros. Y estos ahí están siempre. Hay hermanos que son pero lindísimos servidores, que ahí está: pastor, ¿qué quiere que haga? Y claro, ideal fuera que usted dijera: mire, vamos a hacer esto. Eso es lo ideal. Que usted le pregunte, que usted produzca 2, 3, 5 talentos. Pero no, Dios le dio según su capacidad. Entonces, con solo que usted esté siempre ahí, dispuesto al Señor, entonces Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. No sé si me estoy dando a entender. Hay muchos que probablemente tenían capacidades para producir 10, 20, 100, pero no están aquí. No tienen el corazón dispuesto a Dios.
Y hay otros que dicen, yo aquí estoy, yo tal vez no tengo mucha iniciativa, pero dígame, ¿qué quiere que hagamos? Y vamos, hagámoslo. Y aquí hay muchos hermanos así, bien dispuestos. Son de un talento. Pudieran ser de más. Pudieran ser de más, de 3, de 5, de 10. Pero al menos no son de los que entierran el talento. Póngalo a trabajar. Mientras usted no entierre el talento, Dios va a estar contento. Y si no, dice, dáselo a los banqueros. Aquí quiero tocar a aquellos, hay muchos hermanos que se me acercan y me dicen, pastor, usted sabe, yo mi trabajo, yo no tengo tiempo, ¿verdad? Esto es para la iglesia. Ahí está. ¿Qué le dije que era el talento? La provisión económica. Pastor, mire, yo quiero colaborar con tal cosa. ¿Por qué? Porque están pendientes de que lo que Dios les dio, ponerlo a la honra de Dios. Ok, hay ministerios enormes en otros países. Yo estaba viendo unos que decía, se me ha ido el nombre, pero de grandes empresarios que han prosperado mucho y que no tienen tiempo de ponerse un uniforme, pero ellos son fieles en su diezmo. Fieles en su diezmo. Y quiero decirle algo, amado, menos del 10% de las congregaciones, no digo de esta, de todas, somos fieles en nuestro diezmo. Porque fiel significa que usted hace cuentas y usted saca el 10% de su ganancia. De su ganancia. Entonces muchos de nosotros podemos diezmar de 5 pesos. Aquí están mis 5 para la gloria del Señor. ¿Verdad? Muchos de nosotros todavía podemos diezmar de 100 pesos. Agarra un sobrecito, poner el billetito de a 10, ¿verdad? ¿Cuánto es el diezmo de 100? 10 bolitas. Dale para el lengüetazo ahí al sobre para que no se lo vaya a sacar el diácono, ¿me entiendes? Porque ya es un diezmo pesado, 10 bolas. El Señor le regaló 100. Pero arriba de 100 ya nos cuesta. El Señor nos regaló 1000. 105, 1000, no, 15 pesos, sí, 15 pesos para la gloria del Señor. Ahí yo no sé por qué a todos nos atraviesa la matemática, ¿me entiendes? Es que yo era rudo, pastor. Sí, el cavernario le vamos a decir de aquí en adelante. Y así es más, por allá, hermanito, mira, para la gloria del Señor, vendió un terrenito. Son pocas las gentes que son fieles en su diezmo. Son fieles, estamos hablando fieles. ¿Por qué? Porque no es al pastor, es a Dios. Cuando Dios venga a pedirte cuentas, a muchos no les va a alcanzar el lomo para tanto correllazo. Porque, ¿cuántos hijos de Dios hay esta noche en la iglesia? ¿Cuántos entendemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Él? ¿Y cuántos estamos conscientes que un día nos van a pedir cuentas? Esa es la que nos olvida varios. Mire, le voy a poner otra un poquito más duro todavía. Más duro, y yo esto se lo comento, se lo comparto en el análisis que hago para mí. ¿Verdad? Y yo le comparto a ustedes lo que yo vivo en relación a mi Señor. Y yo digo, ¿y mis hijos cuando crezcan van a diezmar? Y mis hijos cuando crezcan van a diezmar. Porque yo conozco ya generaciones, yo tengo 16, 17 años de estar acá. Yo conozco jovencitos que cuando vinimos tenían 2 años, 3 años. Y hoy tienen, ¿qué? 20, 21. Ya trabajan. Y yo jamás les he visto un sobre. Pero no me extraña. ¿Por qué? Porque tampoco se los he visto a los tatas, nunca. Entonces uno dice, esa es la enseñanza que los padres le damos a los hijos. Esa es la enseñanza que los padres le damos a los hijos. O sea que cuando Dios venga a pedirnos cuenta de todos los talentos, incluyendo tus hijos, te va a decir, les enseñaste a tus hijos a que fueran agarrados para la obra. ¿Y usted cree que le va a decir, entre y deleítate en el gozo de tu Señor? Ahí me cuenta hoy. Entonces, mis amables hermanos, para cerrar ya la meditación, porque algunos ya lo vi algo serio, también va de reírse y cambiaron la cara. Póngase a servir en todas las áreas posibles. La principal manera de adorar a Dios, para el servicio es una forma de adoración. Por eso se le sirve a Dios, porque solo a Dios se adora. ¿Cómo se le sirve? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Y si yo soy una persona muy ocupada, pues dése cuenta que la obra necesita mantenimiento.
Dese cuenta que un día vamos a poner aire acondicionado. ¿De dónde va a salir? Que no le pese servir a Dios con toda su vida, con toda su alma, con todo su ser, porque Dios es fiel en todo momento. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor.